Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Arte Viral. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo soy Grace Padilla, la creadora y la host de este podcast. Y como pueden ver, el día de hoy tenemos un invitado. Él es Rogelio Camarillo, es compañero, colega, amigo mío. Y vamos a tener un podcast súper interesante porque vamos a hablar de un artista que no sé tú qué opines, pero para mí ha sido una gran influencia y una gran figura en mis gustos en general. Y es que hoy vamos a hablar de Gustavo Cerati. Bienvenido, Rogelio, ¿cómo estás? Hola Grace, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy contento también. Yo creo que definitivamente Cerati ha sido un artista que marcó la vida de muchos, empezando con Soda Stereo, ¿no? Precisamente, y fue una de las bandas más emblemáticas del rock en español, ¿no? Entonces va a estar súper interesante. También tenemos una sorpresa al final que nos gustaría compartirles. Es algo que nunca se ha hecho aquí en Guadalajara y en muchas partes del mundo. Obviamente que tiene que ver con Cerati. Entonces, quédense al final, por favor. Y pues nada, muchas gracias, Grace, por la invitación. No, pues de que un gustazo, la verdad. Rogelio ya había estado con nosotros en el podcast cuando era solamente de audio, pero sí, si a ustedes les gusta Cerati, quédense hasta el final porque tenemos pues una sorpresa si están en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, que les va a interesar muchísimo. Y si no les gusta o no conocen tanto de Cerati, yo les recomiendo que se den la oportunidad porque vamos a platicar sobre su vida, sobre su obra y sobre por qué vale la pena escuchar su música. Así que bueno, ¿por dónde empezamos? Vámonos a los inicios, ¿no? Gustavo Cerati desde muy joven empezó con la música. Empezó desde que era un niño, 6, 7 años, un niño muy introvertido que fue gracias a la música que se fue pues soltando y que se fue descubriendo a sí mismo, por así decirlo, y creo que es algo que nos pasa a muchos, ¿no Claro. crees? Sí, y luego también es algo muy importante el seno familiar, ¿no? Él era el único varón de su familia, tenía dos hermanas, si no mal recuerdo, y su familia, pues extranjera, ¿no? Migraron a Argentina, sus papás. Entonces el seno familiar, desde luego, que también es algo que influye muchísimo y sobre todo para alguien que quiere ser músico, ¿no? O por lo menos en aquel entonces, en esa época, alguien que quería ser músico, en aquel entonces era algo completamente una locura, ¿no? O algo fuera de lo común. Entonces, claro que se encontró con ciertas controversias y eso fue lo que a lo mejor precisamente le ayudó a decidir ser músico sí o sí, ¿no? Antes de eso estuvo estudiando otras cosas, si no mal recuerdo, junto con su grupo, con Charlie en específico, abrieron creo que una empresa de marketing, una cosa Sí, así. pues yo, yo les tengo que decir que yo me preparé, me puse un documental de Cerati porque, a ver, una cosa es que te guste mucho la música del artista, que en lo personal es mi caso, este, y que te fascinen sus letras y conectes mucho con la música, pero ya meterse a los pormenores de la vida del artista como que te da algo más, como que te ayuda un Claro. poquito a comprender, ¿no? Y precisamente te ayuda a comprender más las letras, ¿no? De las canciones, porque al final él plasmaba todo lo que sentía, todo lo que estaba viviendo de una manera metafórica, haciendo muchísimas analogías de muchísimos contextos distintos, haciendo referencias a poemas, a sin fin de obras de arte como tal, ¿no? Entonces, sí, yo también me sé un poco la vida de él, pero sí es importante para esto precisamente, ¿no? Para conocer un poco el porqué de sus letras, el porqué de su música y cómo es que el rock que estaba antes de que llegara Soda Stereo, a partir de las letras de Cerati, de las composiciones de Cerati, ese rock cambió completamente la historia de la música, o por lo menos en español, ¿no? Entonces, Totalmente, y es que la verdad es que el rock and roll, como lo sabemos, es un género que viene, pues no surgió en Latinoamérica y digamos que tardó algunas décadas en que Latinoamérica se apropiara del rock y se apropiara de ese lenguaje y lo volviera suyo, ¿no? Y pues Cerati es una pieza muy importante en ese proceso de adoptar un género que si bien no es propio de tu cultura o de tu región, incluso de tu idioma, ¿no? Porque exacto. también el rock es originalmente pues es en inglés. Entonces el hecho de poder adaptarlo y a mí me parece muy brillante la manera en que Cerati lo hace.
Y me parece bien interesante, retomando un poquito nada más lo de su infancia, en este documental que por ahí se los voy a compartir, está completamente gratis en YouTube. Si son igual de fans que yo, seguramente lo van a querer ir a ver. Pero él era un niño de coro. Él empezó en un coro y obviamente pues de ahí después la guitarra y son testimonios muy interesantes porque incluso sus familiares comentaban que se encerraba horas y horas y horas a tocar y a ensayar y siempre se lo tomó con mucha seriedad. Y digamos que a pesar de que la música era 100% lo suyo, todavía era una época muy tradicional en la que su familia le dijo, bueno, sí la música, pero estudia una carrera. Exacto. Como si ustedes son músicos, ustedes saben lo que se siente eso, ¿no? De que, ¿cómo que otra carrera? Pero pues si la música es una carrera. Levanten la manita en los comentarios si les dijeron eso a sus familiares. Yo A creo mí que lo todo el mundo va a sí. contestar, ¿eh? A mí lo personal, fíjate que no me dijeron eso, pero sí les daba miedo como de que, ay, pero ¿de qué vas a vivir? Pero bueno, ese es otro tema. El Sí, caso es que Gustavo Cerati estudió, si mal no me equivoco, publicidad. exacto. Sí, Y sí. ahí fue donde en la universidad conoció a los miembros de Soda El Stereo. mero Aceta, el bajista de Soda Stereo. Y está muy curioso porque también está interesante ver las entrevistas que tienen en televisión cuando recién se estaban promocionando sus primeros discos. De hecho, tuvieron una entrevista muy interesante con Verónica Castro también, donde narran esta historia de que su primer proyecto fue hacer marketing para una carnicería en específico y que nunca les funcionó. O sea, que nunca les funcionó, que no era lo suyo y mejor decidieron dedicarse a la música, porque resulta que también Zeta y también Charlie se dedicaban a la música como pasatiempo y el debut como tal es por otro amigo de la universidad, si no mal recuerdo, que tiene una fiesta de cumpleaños y entonces los invita a tocar. No me acuerdo cuál era el nombre, a ver si tú te lo sabes, pero antes de que se presentaran como Ahorita se Soda los Stereo, ponemos aquí en la sí, pantalla antes de para que no se quedarles presentara, mal. Porque sí. tenemos audiencia de Argentina, entonces Oh, con súper mucho bien. respeto para Desde todas luego. las personas de Argentina, de Buenos Aires, que sepan que aquí en México adoramos a Cerati, pero les dejamos el nombre en el video. Excelente, súper bien. Entonces sí, pues lo que comentas, ¿no? De estoy otra carrera, no les funcionó, dijeron lo de nosotros es ser músicos y siguieron para adelante, ¿no? Y de ahí pues pasaron muchos años, muchos conciertos, no sé, creo que sería interesante conocer cuál es tu concierto favorito o a lo mejor cuál es tu álbum favorito. Bueno, mi álbum favorito, ese yo lo tengo clarísimo. De hecho, es difícil porque para mí los tres primeros álbumes de Cerati como solista son muy buenos. Es El de Bocanada, el de Amor increíble. Amarillo y el de Siempre Soy. Yo recuerdo tener unos 6, 7 años, no, ¿qué será? No recuerdo la edad que tenía, pero era yo muy pequeña. Y ver el video este de Siempre Soy, el de los bebés. Ujú, sí, sí, Muy sí. bizarro, así como con stop motion. Ese tipo de cosas a mí me llamaban mucho la atención. También recuerdo haber tenido un acercamiento similar con un video de Radiohead que era así como de stop motion. Pero antes que eso, mis hermanos mayores, porque yo soy la menor, ellos ya escuchaban muchísimo Soda. Mi hermano era muy fan de Soda Stereo, pero nosotros no somos de la generación de Soda Stereo. Exacto, O sea, a nosotros nos tocó más bien los proyectos de solista de Cerati. así es. Sí, sí. Pero Soda Stereo ya sonaba, tenía décadas sonando cuando nosotros apenas nacíamos Sí, 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 prácticamente. sí, sí, completamente. Pero bueno, tanto rodeo, mi álbum favorito es Bocanada, me parece una verdadera joya del Todas las canciones. sampling. Todas las canciones me gustan, Y- me gusta mucho la primera, que se llama Tabú, y hay una frase que yo creo que es mi frase favorita de Cerati, y Cerati en entrevistas lo dice, que una de sus frases favoritas de sus canciones es mereces lo que sueñas, y esa es una frase de la canción Beautiful, que es de ese Beautiful, álbum también. de Bocanada, que es una excelente canción, es una joya. ¿El tuyo? Creo que Bocanada tal cual. No sé si han escuchado la versión de los 14 episodios sinfónicos. Le quedó increíble la Increíble. arreglista, Alejandro Terán. Increíble arreglo. No, no, es una joya completamente. Eh, la melodía que hacen las cuerdas. No sé, es algo muy, muy íntimo, Bocanada, en versión de los 14 episodios sinfónicos. Y claro que desde luego que la letra lo fue todavía más, ¿no?
Y siempre se escucha una frase, cuando tus canciones pueden sonar con orquesta bien, es porque son buenas canciones, ¿no? O eres buen artista. Y para mí, bueno, el álbum favorito de Cerati solista es el 14 episodio sinfónico, porque es precisamente cuando explotaron al 100% su voz, al cien por Totalmente. ciento ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, Bocanada me encanta, fue completamente distinto porque es una canción de Soda, muy, con muchas alteraciones, o más bien con muchos, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra. Eh, mucho pedal, ¿no? En la guitarra, Ujú. muchos efectos es la palabra, perdón. Muchos efectos y una canción completamente rockera. Y la cambian y la transforman. Fue a 14 episodios sinfónicos, súper sinfónico. Dices, no manches, increíble, ¿no? Increíble. Lisa, por ejemplo, que es una canción para su hija. En fin, todo el álbum de 14 episodios sinfónicos se los recomiendo al 100%. De hecho, es de ese, hay un arreglo de Corazón Delator en ese álbum, ¿verdad? Esa Sí, canción es también. increíble, también son unas letras y está inspirada en un poema de, bueno, en un cuento, perdón, de Edgar Allan Poe, Corazón Delator. Y es bien interesante porque, pues, la música transmite como esa inquietud del cuento, ¿no? Y empieza con una armonía un poquito enigmática que sí, con la orquesta definitivamente le da muchísima más vida. Sí, precisamente lo que platicaba de los violines, como el arreglista Alejandro Terán, que por ahí tuvimos contacto con él para lo que van a escuchar adelante, Más adelante, ¿qué dice? este, cómo transforma todo el tiempo los efectos de una guitarra eléctrica súper rockera a los violines, ¿no? Es algo a lo mejor un poco lógico si lo pensamos como arreglistas, pero cómo es una transformación completamente diferente, ¿no? Otra canción de los 14 episodios sinfónicos, que al final ese álbum, como paréntesis, viene de el 11 episodios sinfónicos, que se estrenó, si no mal recuerdo, 2001, 2002, por ahí. Y ya después hacen tres rolas más, que fue Lisa, creo que fue, y otras dos, otra más, que transforman ahora los 14 episodios sinfónicos, pero antes de eso estaba el 11 episodios sinfónicos, que desde ahí ya lo grababa, ya lo dirigía Alejandro Terán. En fin, ese álbum me encanta. Yo particularmente no tengo un álbum favorito, porque tengo muchas canciones favoritas, entonces Mm. no puedo mencionar un álbum en específico, pero si hablamos de Soda en específico, Ella usó mi cabeza, es una revolución musical completa por el tipo de rítmica que utiliza, ¿no? Todo el tiempo sincopada y demás. Y de Cerati solista, ¿qué será? Yo creo que Adiós. Adiós, Adiós. sí, es muy fuerte esa Es muy canción. emblemática para mucha gente. Es muy hermosa, sí. A mí lo que me cautiva mucho de... Yo he tenido dos etapas en la vida en las que me obsesionaba mucho con la música de Cerati. Cuando estaba muy chica, como en la secundaria, yo me acuerdo que hicieron el reencuentro de Soda. Y ese álbum estuvo increíble. Entonces yo me acuerdo que me emocionaban mucho sus letras. Hay una canción que en particular de Soda me gusta mucho que se llama Trátame Suavemente. Sí. Y todo el álbum Unplugged también me parece Uy, increíble. es otro nivel, Es que es otro completamente. nivel Y totalmente. fíjate que es curioso porque a lo mejor no mucha gente sabe, pero prácticamente todo el álbum Unplugged usan muchas referencias de otras canciones en inglés y de otros géneros y de otros artistas, todo el tiempo, todo el tiempo. Y de Mm. hecho es algo que sucedió muchísimo con Cerati. Utilizaba mucho recursos de otras rolas completamente. Y siempre decían que estaba plagiando y plagiando y plagiando. Y nunca tuvo ningún problema, pero siempre lo hizo prácticamente. Es que eso es un verdadero arte. Una de mis bandas favoritas en la vida es Daft Punk y Daft Punk son los maestros del sampleo. Para quien no tenga idea de qué es el sampling, es básicamente tomar un fragmento de otra canción, perteneciente a otra canción, y modificarlo, ya sea cambiándole el tono, cambiándole el ritmo, cambiándole la velocidad, o ponerlo tal cual, pero en mini fragmentos. Esa canción, la primera canción del álbum de Bocanada, que es una masterclass de sampling. Ujú. Él de verdad se dio a la tarea de buscar muchísimas sonoridades y por eso es un álbum tan interesante porque experimenta mucho. Se sale de todo lo que venía haciendo con Soda Stereo, que también fue muy variado y llegó un momento en donde fue bastante experimental,
pero en ese álbum de Bocanada, que es ya un álbum solista, es increíble la exploración que hace, ¿no? Yo admiro mucho a los artistas que se dan la libertad de romper con lo que les había, no solo que les había funcionado, sino que monetariamente les había redituado. Y tú imagínate, llegas a un nivel de fama en donde la gente te sigue pidiendo más de lo mismo y también tener el valor de romper con eso y decir, no, voy a explorar esto otro y no me importa. Eso se me hace a mí muy admirable. La primera canción de su álbum Bocanada tiene fragmentos de aproximadamente 14 otras canciones para construir todo lo que suena detrás de la letra. Entonces, yo se las recomiendo mucho. Esa canción es la número 1 de su álbum. Y así como esa, hay muchas, que es lo que te comentaba, que es lo que hacen los de Daft Punk. Realmente Daft Punk también hace eso. Tienen canciones que tienen fragmentos de 9, 10 canciones. Están tan entrelazadas de una manera tan genial que uno no se da cuenta que pertenecen a otras Claro. canciones. Sí, 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 completamente. Sí. Y del Unplugged en específico de ese álbum, ¿cuál es tu canción favorita? El Unplugged, pues, bueno, para mí, T para tres. T para tres. T Una para tres, gran una historia esa gran canción. historia. ¿Quieres contarla tú? Adelante, por favor. Yo solo sé, no la sé en específico, o a lo mejor y sí, ahorita que la cuente van a decir, no, sí te la sabías, Rogelio, pero si no estoy mal, es una canción que le dedica pues a sus papás, pero más a su papá que a su mamá, ¿no? Y tal cual narra la situación en la que están sentados en una mesa, en su casa, están tomando té, y justo estaban esperando un resultado de bastante gravedad que iba a marcar un precedente o más bien el futuro familiar, ¿no? Y precisamente era el diagnóstico médico de su papá. Es correcto. Sí, sí, Entonces, sí. y no me acuerdo cuál, ¿fue cáncer? Fue cáncer, sí. Fue cáncer. Pues literalmente la canción dice, te vi que llorabas por él, Exacto. obviamente su madre. Y sí, es una canción muy emocional y más allá de la letra, porque a mí me pasa, no sé a ti, pero creo que conforme uno va creciendo y va teniendo más vivencias, las letras de la música para mí en lo personal han empezado a cobrar más importancia. Porque cuando yo era adolescente y me gustaba mucho Soda y me gustaba mucho Cerati, como que lo que más, en la vida en general, como yo soy músico, en lo que más me fijo es en la música. Y de pronto, claro que una buena letra la aprecio y la recibo muy bien, pero mi filtro número 1 siempre es la música. Bien. Pero es una grata sorpresa después cuando te pones a analizar las letras y te das cuenta de que tienen un valor también. Es que precisamente hace rato mencionabas detrás de cámaras una palabra que me viene ahorita a la mente. Su música es atemporal, al 100%. Totalmente. Porque su música se disfruta por el simple instrumental, si lo podemos llamar de esa manera, y ya después empieza a cobrar sentido, empieza a cobrar vida sus letras, y no precisamente porque te sepas la historia de la canción o de la letra precisamente, sino porque tú la interpretas a tu modo, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, una canción que se me viene mucho a la mente es Vivo. Sí, esa yo creo que es de mis top 3 de Cerati. Mucha gente dice, es que Vivo habla de el amor, de tu media naranja, ¿no? Tu media mitad, tu complemento, pero en realidad no lo es. No sé si lo sabías. Esa sí no me la sabía. Cuéntanos la Bueno, historia. pues más o menos lo que yo interpreto y lo que poquito que he investigado es como tu doble yo, ¿no? Como tu subconsciente, que te tienes que encontrar contigo mismo todo el tiempo y tienes que, por eso dice que cómo menciona esta frase de quedarse, o sea, prácticamente quieto, introspeccionar tu ser, ¿no? Pensar en ti y ese es tu complemento, tú mismo eres tu complemento en todo momento, ¿no? Y mucha gente lo puede interpretar como el amor, como otra persona y se la puede dedicar a alguien, que es completamente válido. Y es lo que hablábamos precisamente, ¿no? O sea, no conoces la letra de la canción, pero tú la vas a interpretar a partir de tus vivencias y eso es lo que hace que cada vez a lo mejor haya más fans, ¿no? O sea, que cobre sentido su música en generaciones de muchos años después de que sacó su música, es por algo, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que eso es algo de las cosas más valiosas y más maravillosas del arte en general, de cómo
puede ser una razón muy distinta a la que llevó al artista a generar dicha obra o la intención que tenía el artista detrás de una obra, de una canción. Y cómo con el paso del tiempo va adquiriendo más significado que el significado muchas veces nosotros se lo terminamos atribuyendo, pero en realidad a veces dista un poco de la intención original del artista. Entonces es bien interesante cómo se le puede dar mil y una reinterpretaciones a una sola letra de una canción. Y sí, totalmente me identifico con esto porque conforme vas creciendo, algunas letras van tomando significados y van tomando un cierto peso y lo que no te resonaba ahora sí te resuena o Exacto. lo que no te conmovía ahora te conmueve y viceversa, ¿no? Entonces sí, totalmente, la música de Cerati a mí me parece que es completamente atemporal. Ya me acordé de la palabra, dualidad. Mm, Es de dualidad completamente, ¿no? O sea, conocer la otra mitad es poco, comprender que solo estar es más puro, ¿no? sí. Entonces, todo el tiempo habla de precisamente esto, de la dualidad, ¿no? De encontrarse a sí mismo. Y podemos hablar detalladamente de cada canción, pero creo que sería interesante, por ejemplo, el significado que tú le das de una rola en específico. Digo, no son competencias de quién es más fan de Cerati. Ok, no. Aquí, round uno. Pero, pero, por ejemplo, adiós, ¿no? Es una frase muy cliché, ya se la Sí, saben. también. Poder decir adiós Es crecer. es crecer. Sí. Y de hecho, fíjate que apenas conocí a una chava, que en la sorpresa que más adelante les vamos a transmitir, este, me dijo que su frase favorita es poder decir adiós es crecer y que lo tiene tatuado, ¿sabes? Increíble. Yo me imagino que mucha gente tiene tatuada esa frase y es de las frases más emblemáticas de Cerati, ¿no? ¿Qué interpretas tú con esa canción? Pues es que es muy difícil llegar a esa realización de que a veces despedirte de alguien es realmente lo mejor para ti y para la otra persona. Y es algo muy doloroso, pero también muy, muy valiente, ¿no? Poder decir adiós y ser consciente de que va a ser para tu crecimiento. O a veces puede no ser para tu crecimiento, sino para el crecimiento de la otra persona, porque también a veces cuando se ama profundamente a alguien, incluso puedes decidir separarte de esa persona por el bien de la otra persona. Claro. Entonces, como que tiene muchas interpretaciones, muchísimas capas, pero es una gran frase realmente. Y ahorita que estamos ya hablando un poquito, acercándonos un poquito a ese tema, quisiera que nos cuentes un poquito también sobre ti, sobre tu labor, porque yo te presenté, pero vamos platicando un poquito. ¿Quién es Rogelio Camarillo que está aquí con nosotros? Bueno, para quienes no sepan, él es director de orquesta, también eres estudiante de Derecho, También, ¿verdad? sí, sí. Cuéntanos un poquito de eso. Pues nada, yo creo que como los papás de Cerati. Vas a estudiar música, no quieres estudiar una carrera real. Pero no, no, nada de eso. Soy estudiante de Derecho actualmente y también soy estudiante de la carrera de Dirección Orquestal. No la carrera como tal. Tengo la fortuna de tener un maestro. Yo soy discípulo de un maestro, Marcos Martín Saraujo. Es el director de la OCB Filarmónica de Brasil. De hecho, va a estar por acá próximamente y va a estar tomando clases por fin otra vez. Cada año viene a México y con él estoy tomando clases. Tengo una invitación para tomar un posgrado ahí en Brasil, demás. En fin, es algo como muy tradicional, ¿no? Como se prestaba anteriormente Mozart, no sé, Beethoven, todos tenían su maestro, ¿no? Sí, Y nunca eran de su país o de su ciudad o de su lugar de residencia. Siempre por lo regular eran de otros lados y tenía que ir el discípulo a ver a su maestro y le daba clases y ya se regresaban y se veían 2, 3 años después. Pues prácticamente así es lo mío. Pero a diferencia que ahora en esta época, pues ya hay clases en línea, ya tenemos otro tipo de tecnologías y más demás. recursos. Sí, exactamente. En fin, pues sí, estudio formalmente con mi maestro de dirección, tal cual dirección orquestal, y justo acabo de inaugurar o debutar, por así decirlo, un proyecto nuevo, se llama Orquesta Sinfónica Universal. Anteriormente tenía otros proyectos que una vez tuvimos oportunidad de estar aquí contigo platicando. Así es. Yo creo que ya hace cuántos años, unos 3 años. 3 años aproximadamente tuvimos un episodio con tu quinteto de alientos. Exacto, ese fue el primer proyecto que creamos aquí en Guadalajara. En fin, mi equipo y yo nos encanta estar creando proyectos culturales
que tengan siempre una innovación, un impacto distinto. Aquí en Guadalajara, como tal, no había consolidado un quinteto en aquel entonces, decidimos hacerlo. Hicimos programas con órgano, con piano y quinteto, tangos costarricenses con quinteto y cosas así como muy innovadoras. Después haríamos otra orquesta, que fue una orquesta académica, puros estudiantes, y hacíamos pura música académica. Y ahorita este es el tercer proyecto que abrimos, Orquesta Sinfónica Universal. Voy a platicar brevemente nada más del Sí, claro, proyecto. claro. La Porque orquesta, esto tiene relación con el tema que estamos hablando. exactamente. La Orquesta Sinfónica Universal, OSU, como tal, es una orquesta que se va a dedicar nada más a hacer conciertos sinfónicos populares de cualquier género musical. Bueno, con sus excepciones, claro, ¿verdad? Ok. Ya ven preocupada, Grace. No, no, no. Bueno, y entonces, precisamente nuestro debut de la orquesta oficialmente ante el público va a ser en este mes de marzo y vamos a debutar con un concierto homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo. ¿Por qué nace la idea de debutar con Cerati Sinfónico? Como lo dije anteriormente, uno de mis álbumes favoritos es 14 episodios sinfónicos. Hubo una etapa en mi vida el año pasado, 2023 para ser exacto, que empecé a escuchar muchísimo la música de Cerati, muchísimo, y sobre todo de Cerati solista, perdón. De hecho, estuvo muy interesante, brevemente lo platico, porque mi acercamiento fue con la experiencia en realidad virtual que tienen en los videos oficiales de Cerati. Ah, En la Cineteca, aquí en ujú. Guadalajara, para los que no lo conozcan, es un cine como de culto, pues, pasan puras películas Cinearte de también, cine, sobre arte, todo. exactamente. Fue el Festival de Cine Ujú. y justamente pusieron una cabina donde tenía pues la imagen de Cerati de los 14 episodios sinfónicos afuera y decía experiencia en realidad virtual. Ay, qué increíble. Sí, súper padre. Me metí todo y te ponían unos lentes, unos audífonos y te proyectaban los videos originales que sacaron apenas, creo que hace un año, 2 años, en el canal oficial de Cerati. Y justo la canción te daban a escoger entre dos canciones. Creo que era la de Fue y Corazón Delator. Mm. Y obviamente yo escogí Corazón Delator. Está padrísima la experiencia porque empiezas a escuchar ahí el corazón, ¿no? Y ya empiezas a ver todo el video en realidad virtual. Súper padre. Escuché la orquesta y dije, tengo que replicarlo. Tengo que replicarlo sí es sí. Me enamoré completamente de ese arreglo en específico y no lo vamos a tocar, pero vamos a tocar otras canciones más en el Cerati Sinfónico de la Orquesta Sinfónica Universal. Esa es la gran sorpresa que teníamos que anunciarles. Va a ser el 23 de marzo del 2024, claro, y va a ser en el Teatro Alarife Martín Casillas. Todo tiene un porqué, Grace. De verdad, si empezamos a hablar de simbolismos y de cosas así, del por qué nace cada cosa, es para otro episodio. Pero, por ejemplo, volviendo un poco y conectando un poco con la vida de Cerati al Cerati Sinfónico que va a presentar la OSU. Les adelanto sí o sí que la última canción que vamos a tocar en el programa es Lago en el Cielo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Lago en el Cielo fue la última canción que tocó Cerati en vida. Ah, ok. Cerati en vida, no me acuerdo si, creo que estaba Sí, su último concierto fue en en Venezuela. Venezuela Sí. y fue la última canción que tocó. Por ahí hay comentarios que justamente el solo final de guitarra de Lago en el Cielo es considerado del solo más largo que tocó en toda su carrera, Cerati. Son comentarios, ¿no? A lo mejor no es cierto, pero muchos dicen que se estaba despidiendo, que ya sabía como que algo le iba a pasar. De hecho, en el video, que es un video que está en YouTube, no es, o sea, grabado profesionalmente, es de algunos fans que estuvieron ahí grabando y se ve como la mano se le empieza a entumecer, o sea, a adormecer, perdón, Sí. y se ve cómo hace así la mano, ¿no? Y de repente se ve como que le empieza a doler muchísimo la cabeza y se le ve así el malestar en el video y todo. Sí. Entonces la gente como que se empieza a dar cuenta que algo le pasa. De hecho, la verdad es que para ese punto de su vida, ya Cerati había tenido otro episodio vascular, había tenido una trombosis en una pierna. De hecho, justamente ese trombo que le había dado había sido en la filmación de un video, si no me equivoco, creo que era el video de Crimen, que es otra gran canción.
Y en la misma filmación le empezó a doler muchísimo la pierna y sus compañeros ahí le dijeron, no, pues vámonos, o sea, te tienes que atender. Dicen que él no quería parar la grabación porque pues era muy profesional y obviamente este tipo de producciones, pues cada minuto cuenta y cada minuto cuesta también, ¿no? Pero bueno, sí, ya había tenido experiencias, bueno, ya había tenido como ciertas advertencias porque se sabe que Cerati fumaba muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y pues obviamente también había tenido experiencias con otro tipo de drogas, entre ellas pues, la cocaína, por entrevistas en las que él mismo lo dice, porque incluso se llegó a generar alguna polémica porque le llegaron a hacer entrevistas en donde la típica que sacan cosas de contexto, ¿no? De lo que un Claro. artista dice. Y su respuesta es maravillosa siempre. Sí, y pues dice, no, 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 o sea, yo mi experiencia, él claramente dice, no, yo mi experiencia con las drogas la tuve, pero no es algo que yo esté recomendando, ni es algo que yo vaya a Sí, recomendar jamás. exacto. Pero sí, bueno, ahorita ya nos adelantamos casi a sus últimos días, pero sí, qué interesante que vayan a tocar esa canción como su última Bajo en el cielo es intervención, precisamente porque, simbólico, ¿no? o sea, exactamente, buscábamos hacer un homenaje muy, muy respetuoso eh, por muchos temas, ¿no? Obviamente que el tema jurídico está súper previsto, de temas de derechos de autor, que es algo muy delicado. Un homenaje que fuera digno musicalmente hablando, ¿no? Que tuviera arreglos musicales de bastante nivel, que pudieran tocar los músicos también de bastante nivel. Todo se buscó que fuera un homenaje precisamente de alto nivel para hacerle un tributo digno, ¿no? Y sí, precisamente El agua en el cielo va a ser la última canción que toquemos en homenaje porque fue su última canción que tocó en vida. Me acuerdo ya para cerrar la historia para los que no la conocían, que mencionan, se termina el concierto, se va a su camerino, está cenando y todo, y fue ahí cuando le dio un ataque en el corazón, creo. Haciendo una pequeña aclaración, no fue un ataque al corazón, sino un accidente cerebrovascular. Y ya de ahí lo llevaron a hospitalizarse a Buenos Aires. Creo que se Ujú. lo llevaron en helicóptero, en avión. Y tardaron, algo, Tardaron, sí sí, tardaron bastante y porque también se eso, investigó muchísimo el por qué tardaron, lo que tardaron y cómo fue su muerte, si fue por negligencia médica y todo eso. Que en realidad su muerte no suscita ahí, o sea, en realidad bueno, sí. lo operan en esos días y ya no despierta, o sea, ya cae en ¿Y coma. tú qué opinas de todo este tema? Porque la verdad es que escarbando la vida de Cerati hay muchas cosas muy interesantes de su vida personal que obviamente se ven reflejadas en su música. Toda su vida amorosa, que ahorita podemos tomar un poquito de su Sí. familia, de todo esto, pero a mí lo que me impacta mucho es todo el tema de la muerte y cómo pues su familia la sufrió muchísimo y qué difícil debe de ser tener a un familiar en esa situación y no saber qué hacer con un pronóstico, porque el pronóstico se mantuvo reservado durante mucho tiempo y transcurrieron años, pero él estaba en un estado pues de coma. Sí, se esperaba que de alguna manera pues se recuperara. Yo escuché una entrevista con su madre que pues ella simplemente quería que regresara como regresara, pero quería que regresara. Él no estaba esperando que volviera a ser el Cerati que fue, porque obviamente estos accidentes cerebrovasculares pues tienen consecuencias muy fuertes y muchas veces muy trágicas, difíciles de superar, en las que se cambia por completo el estilo de vida de la persona y eso a mí me parece muy, muy impactante. También estuve revisando un poquito como todo el fenómeno mediático que fue cuando finalmente falleció, ¿no? Sí, completamente. Y otro también, algo muy mediático precisamente también fue el regreso de la banda, que mucha gente lo habló como que querían dinero, y porque, bueno, regresándonos un poco al tema de Soda, es que hay muchísimo de qué hablar, Grace. Sí, Se separan que en el 97 97 es correcto. fue el último concierto, lo anunciaron tal cual, y hay entrevistas donde Cerati narra que fue algo muy,
doloroso internamente para él presentarlo como tal, el nombre del último concierto, y cuando estaba cantando cada canción, él dice que pensaba que no iba a cumplir con ese profesionalismo que siempre tenía, ¿no? Que era muy característico de él y que le iba a afectar muchísimo a la hora de estar tocando el concierto, que fue un gran concierto, increíble, y fue la separación oficial de Soda Stereo, ya no se escuchó nada de ellos, o que iban a presentar algo, álbum, sencillo o algo, sino fue hasta 10 años después, Exactamente 10 años después, en el con el álbum Me 2007, Verás Me Volver. Verás Volver. Gran álbum. Y fíjate, volviendo al tema de la OSU con el Cerati Sinfónico, te digo que todo tiene un porqué. El hecho de que hayamos escogido las rolas que escogimos y el acomodo de las mismas también tiene un porqué. Nos aventamos todos los conciertos que están, claro, disponibles en YouTube. Los aventamos de arriba a abajo. Hicimos una investigación de qué rolas sí queríamos que aparecieran en el Cerati Sinfónico y cuáles no. Una de ellas que fue muy complicado ver el tema fue Trátame Suavemente. Mm, Porque Trátame Suavemente no es una canción de Cerati o de Soda, sino de Daniel Melero, que fue una banda, si no mal recuerdo, también de Argentina, pero que no tenía mucho auge, o sea, como que no despegó muchísimo. Y no me acuerdo cómo estuvo la comunicación, que la canción de Trátame Suavemente llegó a oídos de Cerati y la tocaron. Y fue de las boom. canciones más emblemáticas de Soda Stereo como intérprete, ¿no? Porque claro que hay que recalcar que Soda Stereo jamás compuso algo como banda. Siempre el compositor fue Cerati, siempre, Cerati. todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y precisamente por eso también el concierto no menciona en ningún lado que va a ser un homenaje de Soda Stereo, porque Soda Stereo nada más fue intérprete. En sí es un homenaje a las composiciones de Cerati, ¿no? Que obviamente también es por un tema de derechos de autor y demás. Entonces, por ejemplo, Trátame Suavemente, la ubicamos en el programa del concierto justo a la mitad, porque precisamente no es de Cerati y marca, ¿cómo decirlo? A lo mejor un precedente de una historia, posiblemente de amor, digamos, ¿no? La interpretación de cada quien es válida, que no tiene a lo mejor nada que ver con Cerati en cuestión a letras un poco más profundas, un poco más de analogías, metáforas y cosas así, sino que fue como una rola muy separada de toda su carrera como solista y de toda la carrera de Soda Stereo como tal. Y precisamente por eso la ubicamos a la mitad del concierto. Ya los que tengan oportunidad de asistir al concierto, que no solamente va a ser en Guadalajara, próximamente anunciaremos más fechas en otros estados de la República, Excelente. van a vivir esta experiencia inigualable completamente, porque, aparte de todo, es una experiencia inmersiva. Ok. A mí me hubiera encantado poder hacer que mi público disfrutara el concierto del origen del concierto. Lo que decía, nace porque yo tuve la experiencia en realidad virtual y con audífonos y escuché y en ese momento salí de esa sala y dije quiero hacer un Cerati sinfónico y ya es una realidad, ¿no? Pero obviamente meter realidad virtual, meter lentes para todos, es todo un tema. Entonces buscábamos que sí fuera una experiencia inmersiva. ¿Cómo lo vamos a lograr? Eh, Primero que nada, pues obviamente con la música original, que tengo que hacer un anuncio y más que tenga es que quiero hacer un reconocimiento a nuestro compositor que se aventó todos los arreglos del concierto. Se llama David Rodríguez. Desde acá te mando un abrazo, amigo. Ya hemos trabajado varios años en otros proyectos y ahora tenemos desde septiembre del 2023 hasta marzo del 2024 trabajando en cada uno de los arreglos. Entonces dijimos, ok, número uno, que los arreglos musicales tuvieran esa experiencia única, que no se parecieran a los que ya hay de Terán, o a los 11 o 14 episodios sinfónicos, o por ahí hay otro proyecto en México que también lo hace de vez en cuando. Entonces no queríamos que se parecieran esos arreglos, que fuera algo completamente inédito. Número dos, el tema de sí o sí meter los instrumentos característicos del rock, que Ah, es muy bien. Eso está batería, interesante. sí, batería, guitarra y bajo. Sí. Ok.
Y mucha gente, bueno, no mucha gente, la poca gente que se enteró cuando le empezamos a platicar del proyecto, que entre ellos son músicos, nos decían, oye, ¿y entonces va a ser nada más sinfónico? No, claro que va a haber voz. O sea, es súper importante para Claro, nosotros que alguien esté totalmente. narrando la historia de la canción, ¿no? O si lo podemos decir así, de los poemas de las canciones de Cerati. Entonces, orquesta, instrumentos de banda de rock, cantante solista, ¿y qué más? ¿Qué más para la experiencia inmersiva? Todo el juego de iluminación. Vamos a tener todo el teatro por dentro iluminado, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, todo iluminado, y todo tiene que ver precisamente con cada canción. Eh, es que les estoy adelantando muchísimo, ¿verdad? Pues es nada más para que se den una idea de la oportunidad que van a tener, que la verdad, como bien lo dices, es algo que es muy único. A mí me hubiera encantado en algún momento de mi fiebre Cerati, que todavía estoy viviéndola, pero claro que me hubiera encantado ir a una experiencia así, porque también me gustaría que abordáramos un poquito este tema de cómo muchas veces se cree que los músicos que estudiamos música clásica, de pronto nuestro único interés puede ser la música sinfónica Exacto. y pues no, la verdad es que ustedes en este canal saben que yo me encanta me encanta divulgar lo que yo sé sobre la música sinfónica, lo que yo he estudiado y la música académica clásica propiamente, porque es algo que me gustaría que más gente conociera y que más gente apreciara. Pero eso no quiere decir que yo no sea una persona que Que también tienes otros disfruta gustos musicales. totalmente, también disfruta de otros géneros y creo que es muy importante que la música sinfónica y todo el tema de las orquestas también se den la oportunidad de explorar estos otros géneros, porque hay todo un debate ocurriendo sobre cómo el público de la música sinfónica cada vez se está haciendo mayor y cómo es muy difícil incluir a la gente joven en este tipo de conciertos, que esto puede o no puede ser verdad, depende mucho del contexto, del país, de la ciudad, de dónde estamos hablando, pero sí es una realidad que de pronto se cae mucho en estos mismos programas que se reiteran y se vuelven a presentar y siempre los mismos compositores. Entonces, es difícil de pronto que alguien que es totalmente ajeno a la música sinfónica se acerque a este mundo si para empezar nadie se toma la molestia de decirle, oye, pues fíjate que Gustav Mahler era tal o explicar o dar un poquito de contexto, ¿no? Puede resultar un poco intimidante la música sinfónica si no se da un poquito de contexto y además encima en Latinoamérica tenemos el hecho de que viene además de un contexto cultural muy distinto al nuestro, ¿no? Por supuesto que también hay música sinfónica que se produce aquí, que es increíble, y hay compositores mexicanos, compositores y compositoras, pero sí es algo que, pues, el grueso de la población no está muy relacionado con ese tipo de música. Entonces me parecen este tipo de propuestas muy valiosas porque si tú llevas a un niño de 7, 8 años a ver esto, va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué Claro. es esto? O sea, este instrumento gigantesco que es la orquesta, porque la orquesta es algo que a persona de cualquier edad que lo lleves le va a impactar. Es un instrumento muy poderoso y que tiene que hacerse la labor de fusionarle y de abrirle, pues, tirar más bien las barreras que tiene la música sinfónica que de alguna manera se han construido alrededor de ella, haciéndola como algo un poquito, no vamos a decir elitista, pero podemos decir a lo mejor, pues sí, como el simple hecho de llamarle música culta. Sí. ¿Qué opinas tú? Yo siento que Es todo un dilema. sí. Yo creo que hay que romper con esos paradigmas, ¿no? Completamente. Y precisamente, a lo mejor va a parecer mucho spam, pero por eso nace la OSU. Nosotros tenemos una necesidad y más bien, no una obligación, pero sí lo siento como algo que tal vez todos los músicos que nos dedicamos a la música académica deberíamos tratar de implementar, como que es algo que debe ser inherente a nosotros. ¿A qué me refiero? A captar más público. Porque sí, claramente que es música, a lo mejor, si hablamos de eventos privados, puede ser un poco caro, un poco costoso contratar músicos o una orquesta para tu evento. A lo mejor no propiamente de si quieres ir a un concierto en un teatro, pues
no es caro, de hecho en México no es nada caro, Afortunadamente no. ¿verdad? Pero hay veces en las que la gente asume que sí es caro, que es algo que se sale de su presupuesto, se sale de su cultura, se sienten en un mundo completamente diferente al de ellos, o sea, muchos, muchos temas que bien acabas de mencionar. Entonces, es a lo mejor sí llamarlo una obligación de cada uno de nosotros como músicos académicos, tratar de acercar, fomentar a que cada vez se consuma más. Y fíjate que siempre ha sido como una montaña rusa. Últimamente, en años anteriores iba en picada la música clásica completamente. Y me da mucho gusto que por lo menos aquí en Guadalajara, en nuestra ciudad, cada vez es más explorado, cada vez es más visitado, más escuchado, más buscado un concierto de orquesta, cada Sí, vez más. Y estoy seguro que en otros lugares dentro y fuera de México también. ¿Cuál es la iniciativa de la OSU? Precisamente eso, tener más público, acercar a que, ok, mañana van a escuchar Cerate Sinfónico, 23 de marzo, reitero, pero después de eso van a decir, quiero volver a escuchar una orquesta, suena increíble. y eso es lo que me parece, además de que muy rescatable todo el tema de la fusión de géneros, el tema de despertar el interés de alguien que a lo Eso. mejor va por Cerati, pero no va por la orquesta, pero va por Cerati y dice, ah, ok, Cerati Sinfónico, y de pronto sale fascinado y a lo mejor en el próximo evento que se le presente o alguna publicidad de un evento sinfónico va a decir, wow, es que la experiencia fue tan buena que ahora tengo ganas de ir y escuchar más música de orquesta. Y creo que es nuestra obligación, como bien decías, de músicos que tuvimos esta formación académica. Dos cosas. Una, este tema de acercar a la gente a la música sinfónica sin intimidarles, sin hacerles sentir que son incultos, Exacto. sin hacerles sentir que ya, si no te sabes qué es un movimiento y que no tienes que aplaudir, pues ya, eres un ignorante o este tipo de cosas que lejos de ayudar, más bien restan y Claro. crean una barrera todavía mayor que la que ya existe. Y la segunda cosa que me parece muy importante también es em, pues dejar esta creencia de que los músicos académicos no podemos aprender de los músicos que producen otros géneros, ¿no? Porque, de nuevo, a mí me gusta mucho hacer el siguiente planteamiento. Si Beethoven o Bach o alguna de estas figuras que son referencias, ¿no? Las referencias del mundo de la música académica, que bueno, dicho sea de paso, todas son masculinas, pero después podemos tocar ese tema. Pero una de estas figuras hubiera tenido acceso a recursos como el sampling, la música electrónica, los sintetizadores, las bibliotecas de sonidos. ¿Ustedes creen que hubieran dicho, no, es que eso no es sinfónico y mira, es que no lo puedo usar porque eso no es lo que se viene haciendo, eso no es la tradición? ¿Tú crees que eso hubiera sucedido? Yo, mi personal opinión es que les hubiera valido gorro y hubieran agarrado todo lo que estaba a su mano porque al final la música es también el fin Claro. total, Y, ¿no? y precisamente eso es un tema que está presente en compositores ya más recientes, ¿no? O sea, todo el tema de música contemporánea, hay ciertos compositores que también son referentes en la música académica, exploraron otro tipo de instrumentos incluso que ni siquiera existían, otros recursos que no existían y los implementaron y les funcionó, o a lo mejor no tanto, pero lo hicieron. Entonces, completamente, o sea, todo es por el contexto en el que estás, ¿no? Y sí, completamente vamos a marcar la pauta de que es una obligación de nosotros acercar al mundo de la música clásica, si lo quieren llamar así, pero en realidad es académica, a todo el público, a todo el público y romper esas barreras que tú decías precisamente de enseñarle a alguien más, pero primero enseñarnos nosotros como músicos, ¿sí? A precisamente, por ejemplo, un tema que decías mucho, es otra barrera. A lo mejor por ahí va a haber uno que otro músico que diga, es que sabes que a mí me parece una falta de respeto que una orquesta toque música pop
o música de otro género, que eso también es una barrera completamente Claro, que y es empieza desde nosotros. Y entonces si nosotros tenemos esa barrera, pues ¿cómo vamos a querer que más gente se quite las barreras de que es caro, de que está fuera de su contexto, que está, o sea, son muchísimas barreras, pero que también empiezan desde nosotros, ¿no? Como sí, músicos. la mentalidad. Hay que saber que la música popular ha sido fuente de inspiración para los compositores y sinfónicos que tanto admiramos durante siglos, ¿no? ¿Cuántas Total. obras de Beethoven no están inspiradas en temas que se extraen del folclore, ¿no? Bela Bartók también y toda su labor de ir a rescatar temas folclóricos y darles ese tratamiento sinfónico, que claro que eso es un tema aparte de la sonoridad de la orquesta, pero siempre uno se puede alimentar de todos lados y creo que como artistas no nos podemos permitir el decir esto sí y esto no y tener como esta mentalidad de o visión de caballo, ¿no? Que no nos permite ver más Exacto, qué allá buena referencia, de sí, la música completamente. académica, ¿no? ¿Cuándo fue para ti esta realización de que existía más que la música sinfónica? Cuando empecé a estudiar otra carrera. Ok. Y fíjate que es un tema complejo porque estudias solamente música, estás nada más en un contexto musical, con tus colegas músicos, tu ambiente es ese. Claro que la carrera te forja, ¿no? O sea, el ambiente te forja y te cierra o te abre, depende con la gente con la que te juntes y tus maestros y muchos contextos, ¿no? Pero cuando decidí también estudiar otra carrera, fue cuando me abrió la mente completamente. O sea, seguía teniendo mi eje central de la vida, que era la música. Pues, desde chiquito empecé, desde los 6 años. Mi eje central siempre fue la música. Pero al estudiar otra carrera, sigo viendo mi eje central, pero desde afuera, con una Mm. perspectiva más amplia, ¿no? Que no quiero decir como que queda chiquita la visión que tengo de la música, sino que se abrió más a partir de tener un panorama distinto, ¿no? Es, por ejemplo, me gusta una analogía que dice, es como un acertijo. Estás en un bosque lleno de pinos y no encuentras la salida. ¿Qué haces? ¿Tú qué harías? No encuentro la salida. O sea, son puros pinos, volteas a cualquier lado y son puros pinos. ¿Para dónde te vas? Ay, no sé. No sé. Pues en línea recta, supongo. Línea recta hasta a ver si tienes suerte. Ajá, no sé. Yo sé que a lo mejor es un poco imposible, pero escalas un árbol. Claro, Escalas un árbol y entonces ya ves un panorama más completo de tu situación en totalmente. la que estás, ¿no? En la que te encuentras. Y Así yo como fue, caballo diciendo que no hagan eso y yo yéndome como caballo. ahí en el No bosque. sean como yo. Pero me encanta ese acertijo, analogía, si lo podemos llamar así, porque sí, de eso se trata, de ver un panorama más completo y abrir tu mentalidad siempre a experimentar, a crear, a conocer y demás, ¿no? O sea, es todo un tema psicológico también. También. Hablábamos del seno familiar que también tiene muchísimo que ver todo tiene que ver, pero sí o sí la barrera empieza desde nosotros como músicos. Sí. Porque ya Ujú. existe con el público, o sea, con el público siempre ha existido y siempre se va a quedar así. No, que el Teatro de Gollado aquí en Guadalajara, siempre fueron eventos súper exclusivos y súper caros y nada más gente de gala, de smoking y vestido largo y demás. Y la gente lo tiene súper arraigado en su mente. Eso ya está, la barrera que tiene el público que desconoce el mundo de la música académica. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Nosotros como músicos. Sí, definitivamente yo creo que no se vale decir, ay, es que nadie va a mis conciertos o ay, no, estoy tocando, porque nosotros perfectamente sabemos lo que cuesta alcanzar un cierto nivel en un instrumento y poder Claro. accesar a tocar este tipo de obras que la verdad es que no son nada sencillas, el lenguaje no es nada sencillo, la técnica, la madurez, todas estas herramientas que tanto se esfuerzan en alcanzar los músicos, que tanto nos esforzamos, como estudiamos horas y horas y horas. Y no se vale quejarse de que nadie aprecia esas habilidades si tú no sabes venderte a ti mismo y no sabes ser tu propio promotor de tu Claro. producto.
sí es muy triste de pronto ver cómo hay músicos que se enfocan solamente en tocar muy bien y de pronto les preguntas y de qué se trata tu pieza y no te pueden decir, oye, ¿me puedes decir algo de este compositor? ¿Por qué es relevante o por qué me debería de interesar o algo? Y no lo saben hacer. Y es como, también hay que hacer un esfuerzo por la verdad es que es bien complicado ser artista porque uno tiene que ser su propio gestor, pero también tienes que ser tu creador de contenido, pero tu editor, pero yo aquí que estoy haciendo el audio y el video, todo lo que ven en arte viral, todo lo hago yo solita, absolutamente todo, pero así es esto, ¿no? Uno Digno de escogió, reconocerse, muchas gracias, completamente. muchas gracias, que obviamente siempre hay una curva de crecimiento y estoy en esa curva, pero a lo que voy es que no se vale quejarse de que nadie aprecia tu trabajo si tú mismo no lo promueves y si tú mismo haces sentir a las otras personas como que son ignorantes porque no Claro. conocen quién es Scriabin o algún compositor así que la verdad no es parte de la cultura popular, por así decirlo. Sí, yo creo que es un tema de culto, de conocimiento en el sentido de siempre querer buscar aprender más, todo el tiempo en un constante crecimiento. Y no solamente hablando de música, o sea, podemos hablar de muchos tipos de arte. Me encanta cuando conozco algún músico que le gusta también el arte o que también dibuja o que también, no es Grace, ¿verdad? O que también hace videos, que también toca el piano. Pero me gusta saber que son disciplinas distintas que van siempre al enfoque artístico, ¿no? Y luego también está el otro paradigma, por así decirlo, de mucha gente, ya lo tocábamos el tema, piensa que el arte no es algo de lo cual se pueda vivir. Y el dossier, por ejemplo, de la OSU dice, nuestra misión principal de la orquesta es hacer que la música se fomente como una profesión digna en la sociedad. Así dice tal cual. Es una profesión tan digna como las demás que ya hay, ¿no? Por ejemplo, otro tema muy interesante, brevemente lo tocamos y no van a decir qué clase de episodio de Cerati es este. No, no, amigos, es que aquí me gusta mucho a mí dejar que la conversación fluya, porque Claro. estos temas que estamos tocando son importantes porque muchos que nos están viendo son músicos y es muy importante que reflexionen sobre este tema de no cerrarse Sí, a tener completamente. esta visión tan limitada, ¿no? Sí, y justo iba a contar una historia, ¿no? Unas primas que dicen, no sé qué estudiar, me gusta muchísimo el dibujo, me gustaría estudiar algo de diseño o algo enfocado al arte. Y luego llega el otro comentario que dice, bueno, es que el arte tómalo como segundo plano, como hobby, como pasatiempo y estudia algo administrativo, estudia medicina o estudia derecho y ya. Y sí es cierto, muchas veces hay gente que tiene un talento artístico nato o que se le da mucho el tema artístico y no quiere decir que van a ser artistas, porque a lo mejor es todavía más bueno para matemáticas, ¿no? Y le encantaría estudiar contaduría o algo así, pero esa habilidad artística que tiene sí o sí va a sumar a su carrera profesional o a la inversa. O sea, cualquiera de esos dos ejemplos pueden funcionar, ¿no? O sea, el tema artístico yo creo que no hay nadie que no lo tenga. A lo mejor unos más presente que otros, pero es algo que es como muy humano, ¿no? Muy Exacto. propio, por así decirlo, ¿no? Exacto, yo creo que cuanto más te acercas a profundizar en las artes, la conclusión, bueno, al menos desde mi punto de vista, ha sido un poco esa, que el arte más que nada es una necesidad y habrá quien expresa y lleva a cabo esa expresión artística con más recursos o con menos recursos, dependiendo de qué también le fue en cuestión de oportunidades, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica pues tenemos un contexto muy distinto que en Asia y que en Europa, por lo tanto nuestros recursos son distintos, pero al final de cuentas la esencia de querer crear y de querer hacer arte es la misma porque todos somos, o sea, somos humanos, ¿no? Y este tema de no cerrarse dentro de las mismas disciplinas es bien importante. Retomando un poquito de lo de Cerati, él era muy buen dibujante. Sí. Estaba a punto de estudiar arquitectura
testimonios de su propia madre, ¿no? Dijo, yo juraba que Cerati iba a ser arquitecto porque él dibujaba muy bien. Terminó en comunicaciones porque también dijo, bueno, algo de diseño, algo, seguro aquí le voy a sacar provecho. Y sí, realmente no cerrarse porque todo suma y no podemos encasillarnos en decir, yo solo hago música. Precisamente. Exactamente, Grace. Es un ejemplo muy claro, ¿no? Retomando Cerati tal cual. Todo es un complemento de cual sea que sea nuestra decisión de profesionalización o la carrera que queremos hacer. eh, pero el mundo artístico siempre va a estar presente. O sea, otro tema también es el consumo de las artes, ¿no? El consumo de las artes siempre va a estar, sí o sí. O sea, vemos ahora que todos los eventos de artistas, obviamente de géneros distintos, populares, siempre se llenan, o sea, siempre en la primera preventa ya vendió absolutamente todos sus boletos. Prácticamente no hay artista hoy en día que no venda todas sus entradas, Totalmente súper redituable. completamente. Las artes son muy, muy redituables. Sí, y más todavía la música, todavía más la música, porque como dices, depende el contexto de cada país, de cada ciudad. Creo que aquí hace falta todavía más explorar otras disciplinas artísticas, otras, por ejemplo, escultura, hace falta aquí, por lo menos en Guadalajara, en México, que no se ha explorado muchísimo, pero música hay muchísimo. De hecho, como comentario, la OSU no sería la primera orquesta en México o en Guadalajara que presenta un concierto sinfónico popular. Ya se ha hecho anteriormente, me acuerdo que hace poco vi que hicieron uno de los Beatles, han hecho una que otras producciones sinfónicos populares, eh, y cada vez son más constantes, cada vez son más. Eh, como dices, también es un tema que pudiera llamarse negocio. No me gusta decirlo así, me gusta decirlo es una agrupación o un proyecto cultural con generación de capital. No me gusta decir que es un negocio porque al final es arte, ¿no? Es como si dijéramos que los hospitales son un negocio, ¿no? Es como Sí, no, al delicado final tienen decirlo. otro propósito y están cumpliendo una función igual de importante en la sociedad, que muchas veces eso es lo que se cuestiona, ¿no? ¿Qué tan importante es el arte en la sociedad? Y por eso muchas veces se tiene este temor de, ay, pero ¿de qué vas a vivir? Y todo esto, ¿no? Pero a final de cuentas, pues ustedes cuestionense cuántos días de su vida podrían pasar sin escuchar música, ¿no? Y ahí es cuando ya empiezas a decir, ay, pues igual y no tantos, que la Exactamente. música está presente en absolutamente todos nuestros rituales, en todas nuestras celebraciones, pero también en las despedidas, pero también en las celebraciones religiosas, pero en absolutamente Sí. todo. Entonces, sí me parece muy, muy interesante el tema de dignificar la profesión, pero también entre nosotros mismos como músicos unirnos y no crear esta barrera entre esto es popular y esto es clásico, ¿no? Y precisamente decías algo muy interesante al iniciar aquí el podcast, es si no conocen la música de Cerati, escúchenla. Totalmente. ¿Qué le dirías tú? ¿Por qué crees? ¿Qué le dirías a alguien que no conoce la música de Cerati? ¿Por qué debería escuchar a Cerati? Es una pregunta bastante complicada, pero eh, en resumidas cuentas, porque te va a dar una forma de ver, una perspectiva completamente distinta de cómo ves la vida, a través de su música, a través de sus letras, diferentes contextos, una perspectiva más amplia. Hablaba yo del panorama, ¿no? Con mi acertijo este del bosque. Te abre ciertos caminos, no sé, para la gente que le gusta mucho la lectura también, ¿no? Que la lectura al final es eso, ¿no? Te abre un panorama distinto a lo que ya tienes arraigado, y la música de Cerati es eso. En resumidas cuentas, te va a dar una experiencia, eh, si lo podemos llamar filosófica, de cómo ver la vida en general, cuestiones de amor, de separación, hablamos de la dualidad, de superación, de muchos otros temas. Obviamente que Cerati no solamente es eso, tiene canciones que nada que ver, Te llevo para que me lleves es una de ellas, ¿no? Ujú. Es una, de hecho, como comentario, es una canción que se grabó precisamente con la voz de su esposa y la grabaron juntos, Te llevo para que me lleves.
Y también, precisamente por eso siempre buscamos que el Cerati Sinfónico que vamos a presentar tuviera siempre simbolismo, siempre significar algo. Porque esta canción de Te llevo para que me lleves se estrenó en el álbum de Amor Amarillo. Sí, no, Gran álbum también. Sí, increíble. Mencionabas que creo que es tu tercer álbum favorito. sí. Y esa canción, ese álbum, perdón, se estrena justo en el nacimiento, bueno, no exactamente en la misma fecha, en el mismo año de Benito Cerati, Mm. el que es actualmente músico al 100% hijo de Cerati. Y hace como 2 meses, más o menos, si no tengo mala fecha, pero se celebraron los 30 años del álbum de Amor Amor Amarillo amarillo. y obviamente los 30 años de Benito Cerati. E hicieron un concierto en homenaje al álbum, de sus 30 años y del cumpleaños de Benito Cerati. Estuvo muy padre porque la canción la cantó Benito y la cantó la esposa de Cerati. Ahí estuvo presente en el Wow. concierto y la cantó. Entonces, y de hecho Benito utilizó el mismo suéter o la misma playera que utilizó Cerati en la grabación. Entonces, Wow. todo tiene un simbolismo, siempre, siempre. Eso también está súper padre, porque si empiezas a investigar un poco más, si empiezas a conectar ciertas letras, lo que decías de la canción de Beautiful, que va conectada con otra canción y así, todo siempre está conectado en las canciones de Cerati y entonces eso también lo vuelve todavía más interesante, ¿no? Sí, a mí en lo personal lo que me parece muy interesante, además de todo esto que comentas del trabajo de Cerati, es la evolución que tuvo. Y yo creo que son pocos los artistas que una vez llegando a ese grado de fama tan brutal que llegó a tener, porque él ya era toda una estrella con Soda Stereo, y de nuevo me parece muy, muy valiente el desprenderse de eso y decir, voy a hacer esto que no tiene nada que ver, porque sí es bastante disruptivo estos álbumes de Amor Amarillo, el de Siempre Soy y el de Bocanada, sí rompen fuertemente, sobre todo porque exploran más el tema del sample, el tema electrónico. eh, y una construcción diferente, incluso estructuras musicales diferentes a las del rock tradicional o el rock que venía haciendo con Soda Stereo. Y me parece muy interesante cuando un artista se toma la libertad de hacer eso porque también es un reflejo de lo que es la vida en sí mismo. Exactamente. La vida es un constante cambio y yo admiro mucho a estos artistas que evolucionan y si bien puedes no ser muy fan de todas sus etapas, igual hay una etapa con la que dices, ay, este álbum, no sé, no conecto tanto, pero por lo menos yo le aplaudo mucho eso a Cerati y a otros artistas de los que soy pues muy fan que se den esa libertad de explorar, ¿no? Que de nuevo, si nosotros nos vamos al mundo de la música sinfónica, también recuerden que la gente que ha trascendido es la gente que se atreve a romper y obviamente es perderle el miedo al rechazo, porque siempre Exactamente. hay un rechazo a lo nuevo. Lo nuevo, el cambio siempre va a ser rechazado por lo general, siempre va a existir ya sea una academia o un público conservador o tu base de fans que quiere que hagas más de lo mismo, pero tener ese coraje de cambiar es algo que me parece que es muy necesario porque la vida en sí misma es cambio. Sí. Y tú me hiciste una pregunta complicada, así que te reitero o te pregunto a ti. Ok. ¿Por qué recomendarías la música de Cerati? Yo recomiendo la música de Cerati por sus letras. Yo creo que es difícil poner en la balanza qué es lo que me gusta más porque la música siempre para mí tiene un peso mayor que la letra, pero es bien complicado encontrar artistas en donde las dos cosas estén a la par. Completamente. Es bien complicado. Yo a veces tengo bandas, artistas que admiro mucho por sus letras, pero la música igual no es mi top. Pero Cerati las dos y conforme lo escucho y lo escucho y lo escucho más, para mí es un aprendizaje y yo, mira, si estás enamorado en la vida y no has dedicado una canción de Cerati, ¿has estado realmente enamorado? O sea, son unas No lo canciones de hagas. amor. No lo No, dediques. no lo dediques. Ten cuidado. Por ahí hay un como un trend, o no sé si es un nicho de TikTok o qué, pero hay gente que de verdad está obsesionada con Cerati. ¿Te ha Correcto. salido a ti No manches, te has no, ido por ese no, así agujero de gusano de sí, puro no Cerati? tienes idea, porque justamente ahorita que estamos promocionando el concierto, Ujú. pues te marcan las métricas de Facebook, de Instagram para tu público, tu alcance, cuál es tu público meta.
Y precisamente nosotros le ponemos ciertas etiquetas. Mi equipo de community manager no sé qué etiquetas le puso, pero pues yo tengo acceso a las cuentas y de repente, por ejemplo, en Instagram, no, pues que tantas personas le dieron like a tu foto o a tu historia y me meto a ver el perfil y dice @Cerati en su feed, o sea, en su biografía y ponen una frase de Cerati y amo Cerati, amo Soda y amo esto y amo aquello y te metes y son muchísimos fans, muchísimos, muchísimos, y dices, wow. Y a mí eso me impresiona mucho porque incluso son generaciones. Nosotros claramente no pertenecemos a la generación que le tocó Soda Stereo. Nosotros Sí, somos posteriores. Igual y nos tocó algo de Cerati, pero éramos muy jóvenes, la verdad. Pero ahorita me sorprende que hay incluso gente más joven, muy, muy completamente. clavadas con la música de Cerati. Entonces, también por eso yo lo recomiendo, porque me parece que es muy atemporal. Es algo que es atemporal. Son letras que son tan, pero tan buenas que de verdad te ponen a reflexionar y eso no tiene edad, no tiene tiempo. Y también esa es una prueba muy, muy fuerte de... El paso del tiempo es una prueba brutal para si algo realmente se sostiene por sí solo, ¿no? Exacto. Y el otro tema que comentaba yo, ¿no? Que dicen, si tu música es realmente buena o tú eres realmente bueno como artista, claro que puedes sonar bien con orquesta. Es lo que se escucha, ¿no? Pero cuidado con esa frase también, ¿no? Pero porque se puede explorar otro tipo de cualidades musicales, ¿no? Al implementarlo en orquesta. Y ahorita precisamente me hiciste acordarme de un arreglo que se aventó David Rodríguez, gran amigo mío. No es Saludos. publicidad, pero otra vez saludos, David. Este, en la canción de Adiós, precisamente. Ya lo verán quienes tengan oportunidad de ir a escucharnos y los que no, pues esperemos que pronto, después del concierto, podamos subir algunos videitos y demás. Me gustaría también, Grace, de compartirte un poco de los arreglos e ir poniendo así fragmentos de los arreglos que van a escuchar en el Claro, concierto. claro, estaría increíble. Se los compartimos aquí, claro, para que se vayan dando una idea. Y que si no están en Guadalajara, pues igual que sepan que la música de Cerati es tan buena que se puede adaptar a este tema sinfónico, ¿no? Exacto. Y es interesante explorar hasta dónde da una obra, ¿no? En cuestión de instrumentos, de sonoridades. Completamente. Y fue todo un reto. Y te comentaba que precisamente me acordé de un arreglo en específico que fue la de Adiós. Muy Eh, buena canción. increíble canción. Hablábamos ya de su frase, ¿no? De poder decir adiós es crecer. Pero antes de esa gran frase hay un remate musical con guitarra. Y antes de eso también hay una letra de bastante impacto, ¿no? Separarse de la especie eh, es algo superior, ¿no? No es soberbia, es amor. Y lo repite dos veces, no es soberbia, es amor. Es como ese tema de superación, de aceptación, ¿no? Entonces, en ese arreglo en específico y en otros más, hicimos una dinámica que esa frase que se repite dos veces, la primera sí la cantara el cantante, Pablo, saludos, y la otra la tocara la orquesta. ¿Y por qué llego a este punto? Porque tocabas tú que no sabes qué es lo que más te gusta de Cerati, si la letra o la música, Es difícil elegir de pronto completamente. ahí. Entonces, por eso, si canta Pablo, el cantante solista, no es soberbio, es amor. Y en la segunda repetición, la pura orquesta con un retardando, un relantando muy, muy lento y se queda sola la guitarra con el cantante. Poder ver. Mm, Y así se queda. Ah, muy bien. super pausa y empieza la orquesta. Pum, 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 pum. Y pum, es Ok, crecer. Está ok. súper, súper padre el arreglo. Y precisamente, vuelvo a lo mismo, buscábamos darle esa misma importancia a la letra de la canción como tal y al cantante solista, desde luego, pero también a la orquesta y cómo es que la melodía que pensó Cerati al componerla tiene muchísima presencia también. Es lo que te quería comentar, el tema de la faceta de Cerati no solo como compositor y como intérprete y como cantante, sino también como productor, ¿no? Es bien interesante. Yo creo que mi canción favorita de Shakira es la que tiene en colaboración con Gustavo Cerati, que es una canción preciosa que se llama No. Y la letra está muy, muy fuerte, la verdad, es de desamor, pero no solamente contribuyó él como intérprete en la guitarra,
sino como productor, ¿no? Entonces sí se nota ahí su toque, toda la ecualización, la atmósfera de la canción. Es una canción muy bonita. Yo extraño mucho como esa faceta de Shakira. Digo, está muy respetable lo que está haciendo. Yo no conecto con lo que está haciendo actualmente para nada, pero esa época de Shakira y concretamente esa colaboración con Cerati fue increíble, Me la maravilloso. llevo de O tarea sea, porque no la no la conoces, te conozco. la recomiendo. Es una canción de desamor, de despecho, muy cruda, muy real, pero la melodía es una melodía muy con muchos adornos que Shakira sabe hacer muy bien Sí. con su voz. Entonces, pues sí, yo se lo recomiendo muchísimo. Y todo el tema de lo multifacético que fue, ¿no? También eso es algo que me parece que es muy valioso de él como artista, lo multifacético que fue. Y qué bueno que se dieron la tarea de explorar a un artista así, porque de pronto, no sé, también podemos entrar en un tema un poco turbio, pero a veces también en este mundo sinfónico, los compositores latinoamericanos pues no tienen la misma presencia de pronto en los programas. Es triste decirlo, pero se presenta mucho compositor de los mismos periodos, de los mismos países, que sí, que fueron muy grandes y todo, pero también es importante darle cabida a mentes creativas más actuales y que son originarias de aquí de Latinoamérica, ¿no? Porque ahí nos podemos meter en un tema bastante de, pues, más pesado, ¿no? De cómo también el contexto, por qué tiene tanto peso el contexto europeo aquí en nuestras culturas y cómo a veces sí lo que se produce aquí en Latinoamérica muchas veces malamente lo hacemos de lado cuando es un semillero de talento también Claro. aquí. Desde luego. Y precisamente el Cerati Sinfónico, pues ya contaba el por qué nace de esa experiencia de realidad virtual, nace también por una inspiración de vida que tuve, entre paréntesis, musa, y nace por varias cuestiones, pero queríamos marcar un precedente con el debut, porque claro que un debut es súper importante, tiene que tener mucha presencia y tiene que ser también un homenaje digno, que ya hablábamos también de ese tema. Eh, Queríamos hacer un José José sinfónico, que Bien. también es muy buena idea, pero también es como muy de nicho. En sí, o sea, hacer un homenaje a un artista siempre va a ser de nicho, ¿no? Claro, por supuesto. Al 100%, pero ¿cuál es la ventaja, por así decirlo, que Cerati, no solamente Cerati solista y que mucha gente lo conoció nada más como Cerati en su carrera solista, sino que también es Soda Stereo y que Sí. es una época que está presente desde los 80, poquito antes, actualmente. Y hablábamos de que muchos jóvenes ya escuchan Cerati, pero a lo mejor no conocen Soda. Entonces es, tiene mucha presencia y no solamente es como que o Cerati o Soda o ambos, es mucho más, o es rock en español, es rock argentino, que de ahí nace como tal el rock en español, ¿no? Entonces hay gente que a lo mejor no le gusta, por ejemplo, conozco una artista que no le gusta Cerati, pero le encanta Charly García, Fito Páez, pero Cerati no sé por qué, pero le encanta todo lo demás, menos Cerati. Ujú. Y al final es del mismo círculo, son los que prácticamente hicieron que el rock en español tuviera presencia, ¿no? Entonces, Sí. no es tan de nicho el Cerati Sinfónico y pues todo el contexto anterior de la experiencia del año pasado que me hizo motivarme a hablar con mi equipo y decir, vamos a hacer el debut de la orquesta con Cerati Sinfónico. Mm. ¿De acuerdo? Va, todos de acuerdo. Empezamos a trabajarlo desde el año pasado, septiembre del año pasado, y ahorita estamos buscando ya presentarlo en otros estados de la República. Por ahí tenemos algunas invitaciones fuera del país que esperemos se puedan concretar y expandir este proyecto que lleva 6 meses desde su realización, arreglos musicales, derechos de autor, logística de la orquesta, eh, pues todo, ¿no? Todo lo que conlleva tener una orquesta junto con una banda de rock, junto con un tema inmersivo que es audio, video, visuales, iluminación, todo eso, ¿no? Entonces, y ojalá se puedan dar la oportunidad de vivir esta experiencia. Sabemos que a veces es un poco complicado, no es nada caro el concierto. También ese es otro tema que buscábamos, que fuera un poco asequible y eso precisamente para que el público se acerque a nosotros, ¿no?
Y pues bueno, ahí está la invitación abierta. Grace, no puedes faltar, por favor, tienes que cantar ahí a todo pulmón. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Yo encantada. Es muy buena música. Y pues para todos los que nos escucharon que no pueden asistir porque no viven en Guadalajara o porque simplemente, pues si no se les acomoda o lo que sea, dense la oportunidad de seguirlos en sus redes sociales, que están Gracias. como. Sinfónica Universal en todos lados, tal cual ese es nuestro arroba. Y reitero, esperamos pronto entonces empezar a publicar material. De hecho, ya hicimos una grabación oficial del Cerati Sinfónico, fue un ensayo, ya lo grabamos, esperamos pronto compartirlo. Y aquí vamos a compartir de los arreglos inéditos que hemos estado platicando en este episodio para que se den una idea y empiecen ahí a proyectarse como lo hacía Cerati para crear sus canciones. Sí, totalmente. Y también que se den la oportunidad de escuchar y de explorar la música de artistas que de pronto se salgan de sus gustos habituales. También eso es interesante. Les recomiendo mucho si ustedes no conocían a Cerati y algo de aquí les llamó la atención, si son personas que aprecian la buena música, las buenas letras, que también la verdad es que hoy están un poquito escaseando. Un Este, poquito un mucho. poquito mucho escaseando pues, el empeño en escribir algo, ¿no? A la hora de ponerle música. Yo no estoy tirando ninguna piedra aquí a nadie, pero la verdad es que Pero las a buenas quien le letras, quede el saco que se sí, que lo se lo ponga. ponga, pero las buenas letras son muy apreciadas, yo las Claro. aprecio mucho y creo que es importante darse la oportunidad de escuchar también música que se sale de tu zona de confort o que a lo mejor no es lo que habitualmente escuchas y también escuchar a artistas latinoamericanos y no quedarnos nada más en las producciones anglosajonas o producciones de otros países, ¿no? Darle oportunidad a proyectos, bueno, ya Cerati ya trascendió a un nivel internacional, no es para nada, nada underground ni nada por el estilo, él ya es algo de talla internacional, pero aún así darle siempre la oportunidad a proyectos locales, por ejemplo, este tipo de conciertos también, no estar esperando a que venga nada más tu banda súper gigantesca Ujú. que es una banda muy Claro. mainstream, sino también darle la oportunidad a proyectos emergentes y a proyectos que están intentando hacer algo nuevo, algo diferente. Así que bueno, pues muchísimas gracias por compartir aquí todo esto. Y bueno, aquí pudiéramos quedarnos 2, 3 horas con la vida de Cerati, pero no sé si quieras agregar algo así que tú consideres muy valioso sobre su vida, algún episodio, algo así que tú digas, Pues esto la gente lo tiene sí, que saber. me gustaría que a la gente que se va a atrever a escuchar la música de Cerati antes, a lo mejor proponerles una dinámica. Lean la letra. Nada más lean la letra. A lo mejor no le van a entender, no van a saber de qué hablan ni nada, pero lean una o dos, tres canciones, la pura letra, y ya después escuchen la canción. Va a ser un ejercicio bastante interesante que yo ya lo he hecho y se los recomiendo muchísimo. Y pues nada, hacerles la invitación nuevamente al concierto, sábado 23 de marzo 2024, Cerati Sinfónico de la Orquesta Sinfónica Universal. Y les mando un saludo, un gran saludo a nuestra banda de rock invitada que se llama Ruido Blanco. Saludos para todos los músicos de ahí. Y pues nada, esperamos que poderlos ver ahí y que sigan claramente escuchando y viendo los videos de arte viral y pues muchas gracias por la invitación, Grace. No, pues de qué, muchísimas gracias. Oigan, si llegaron hasta el final del episodio, coméntenos aquí, si son fans de Cerati, coméntenos su canción favorita en los comentarios. También en Spotify pueden dejarme un comentario sobre el episodio, lo cual se aprecia muchísimo. Yo los leo todos, donde dice qué te pareció el episodio. Y pues bueno, si quieren Vamos a ver, hacer una dinámica, Grace, perdón ok, que te ok. interrumpa. Te voy a regalar un pase doble para que lo anuncies en tus redes sociales ¿Qué y hagamos tal, una eh? dinámica para que vayan a escuchar Cerati Sinfónico a todo tu público de aquí de Guadalajara. Perfecto. ¿Y en qué ¿Va? va a consistir la dinámica? Pues ya lo platicaremos, hay que Va. lanzarla, pero te ofrezco eso, un pase Muchísimas doble. gracias. ¿Va? Va, no, pues muchísimas gracias. Ya lo tienen ahí la información. Se los voy a estar compartiendo cuanto antes para que pues participen en la dinámica y puedan asistir a este concierto. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Gracias, Rogelio, por este Gracias a episodio ti, Grace. y nos vemos en otro. Que estén muy Hasta bien. luego. Bye. Gracias.